rápida, ¿ya? Se avanza rápido en lumbalgia. Bueno, hay conceptos bien puntuales que tienen que tener en cuenta, pero es más para conversar, para que sus dudas vayan aflorando y se puedan resolver. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna propuesta de qué podemos hacer el día viernes o quieren hacer reumatismos extraarticulares nuevamente? Doctor, yo tengo una propuesta. Dime. Yo pienso que podría ser hablar un poco de la espondilitis anquilosante. Ya, ¿quieren hablar de los antes? ¿Está bien? Bueno, puede ser, porque por ejemplo hay la clase de lumbalgia, pero no iba a hablar mucho de espondilitis, porque entiendo que tienen su clase de espondiloartritis. Puede ser, puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Doctor, ¿puede ser sobre vasculitis también? ¿Ya? ¿Han hecho ya clases de vasculitis? Todavía no, doctor. Todavía, No han doctor. hecho. Ya. Puede ser entonces vasculitis también. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Perdón chicos, pero la señal, donde estoy en el hospital, la señal se corta mucho, entonces no sé si me llegaron a decir algo más. Me quedé en la de vasculitis, no sé si alguien más iba a tener otra propuesta. Perdón, sí me escuchan, ¿no? Doctor, sí se le escucha. Doctor, Ya, yo también pienso que sería una buena idea repasar vasculitis. vasculitis, ya. ¿Han hecho la clase? Me dijeron que todavía no, ¿no? Ya. ¿Alguien tiene otra propuesta o algo que quiera reforzar? Doctor, yo también refuerzo la idea para repasar vasculitis. Ya. ¿Ya hicieron la clase de vasculitis? No. No, doctor, todavía no. Todavía no. ¿Cuándo debe tocar? Hoy, mañana. Es la última, doctor, me parece. La última clase teórica. Solo tienen una clase de vasculitis. Y esa es el día viernes. El viernes es clase de vasculitis, entonces. Miércoles, doctor. El miércoles. Doctor, una consulta. ¿Podemos repasar también lo que es esclerodermia? Ya.
Ya, bueno, ustedes quieren repasar varios temas. Ya, lo que podemos hacer es conversar, más que pues no voy a poder preparar de todo. No, eso, son muchos temas, son temas bien amplios. Eh, Tendrían que ser un poco más específicos si es que quieren que repasemos varias cosas. Miren, yo lo que les propongo, porque eh, el día, el día viernes ya va a ser su último seminario de esta hora, último cursillo. Lo que yo les propongo es que ustedes se organicen, cojan 4 o 5 cosas bien puntuales, ¿no? No me digan vasculitis porque mucha vasculitis es un montón. No me digan espondiloartritis porque espondiloartritis es un montón. De acuerdo a lo que tengan de sus clases hasta el miércoles, por ejemplo, ustedes pueden escoger 4 o 5 temas sobre los que podemos conversar. No les ofrezco hacer presentación porque no tengo mucho tiempo yo disponible para hacer las presentaciones, pero sí puedo sacar uno que otro dato importante para proyectarlo y conversar sobre eso de los temas que ustedes elijan. Pero traten por de ser bien puntuales. Por ejemplo, si me dicen vasculitis, ya muy bien, ¿qué cosa de vasculitis? Quieren revisar la clasificación, pues hablamos solo de la clasificación para que lo entiendan un poco mejor. Si quieren hablar de espondiloartritis, no sé, me dirán criterios diagnósticos, ¿cómo se aplica? Bueno, pues hablaremos de criterios diagnósticos. Pero no es una clase de todo, no hay forma de hacerlo en 2 horas o lo que dure la reunión. Entonces, si ustedes quieren, yo los puedo esperar hasta el miércoles en la noche, les manda un correo, su delegado tiene mi correo, organícense ustedes, escojan, como les digo, 4 o 5 temas puntuales sobre los cuales conversamos. Porque si me ciño al sílabo, va a ser van a ser reumatismos extraarticulares, que por lo que ya me dijeron, los han tratado los principales, entonces no vendría muy al caso volver a repetir, porque bueno, son patologías sencillas, fáciles de entender. Ustedes agarran un capitulito cualquiera de cualquier libro y rapidito van a leer reumatismos extraarticulares y cómo enfocarlos. Entonces no es nada del otro mundo. Quizás pienso yo que puedan tener algunas complicaciones más en otro tipo de patologías, entonces de eso se trataría, ¿no? Ahora, creo que yo voy a hacer con ustedes el día sábado también. El día sábado, caso clínico, ¿no? Sí, doctor, hay gasto clínico. Clínico, ya. ¿Y cuándo es su examen? Sería el lunes 19, sí, creo que es, el día 19. El lunes va a ser su examen. ¿A qué hora es su examen? A las 10, creo. 10 de la mañana. Ya. De la noche, doctor. ¿A las 10 de la noche? Ya. Eso ya está programado, entonces. El examen el lunes ya está programado. Me pregunto porque no lo sé. Sí, doctor, siempre los exámenes de medicina interna son en la noche, a esa hora más o menos. Pero, digamos, del capítulo de Ramos ya está programado para el día lunes. Ustedes piensan que va a ser el lunes. No, ya está programado, supongo. No, aún aparece en el están programados. Ya. O sea,
el primer día sí nos dijeron que suele ser esa hora, las 10. Ya, bueno, miren, lo que podemos hacer es eso, ¿no? Como yo voy a hacer el viernes y el sábado, lo que podemos hacer esos 2 días es repasar algunos temas que ustedes quieran. Pero tienen que ser puntuales, que no hayan entendido muy bien. A ver, yo sea entonces el delegado, ¿no? A ver, organízate con tus compañeros, hagan una lista de 10 temas, en orden de prioridad, del 1 al 10. Por ejemplo, el primero puede ser vasculitis, ya, pero de vasculitis, ¿qué quieren revisar? Clasificación, porque usualmente eso es lo más útil para ustedes, pero no sé, de repente quedan en que sea clínica, ya, muy bien. Y escogen 10 temas, en orden de prioridad, lo que quieren revisar primero, los vamos desarrollando entre el viernes y el sábado. Sobre esos temas pueden hacer sus preguntas. Lo hacemos no como un monólogo en el que yo voy a decirles, explicarles, sino que sea más bien algo conversado. Yo les puedo presentar una o dos cosas sobre el tema que han seleccionado y el otro, y lo que reste de tiempo va a ser conversar, preguntar, resolver sus dudas. Por eso tienen que ser bien dirigidos los puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien así? Sí, Sí, estoy. ¿están de acuerdo entonces que sea así? ¿Ya? Entonces, por favor, se ponen de acuerdo, ustedes, si pueden hoy, a más tardar mañana, para poder, entre el miércoles y el jueves, ver qué temas son, y sobre eso conversamos un poquito. ¿Ya? Entonces eso vamos a quedar para el día viernes, y bueno, si es que me tocara el sábado, porque todavía eso está para confirmar, pero yo creo que sí. Si es que fuera hasta el sábado, vamos a revisar mitad del viernes, mitad del sábado, por eso le digo en orden de prioridad del 1 al 10. El 1 lo quieren tocar sí o sí, porque si el sábado al final no llego a hacer yo su charla, bueno, van a tener que hacer la charla con el médico que les toque, entonces no necesariamente va a ser el mismo sistema. Listo, entonces ahorita vamos a hacer la charla de lumbalgia. Por favor, son conceptos bien básicos. Lo importante de esta charla es que ustedes sepan cómo se un cuadro de dolor, qué hacer con el dolor lumbar y también qué no hacer, ¿no? De alguna forma. Listo, entonces, a ver, por favor, si tienen alguna pregunta, me interrumpen. Si en algún momento no me escuchan, me avisas. Como les digo, la conexión donde estoy no está muy estable, entonces a veces se me va la señal y puedo no darme cuenta. Ya, doctor. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Entonces ahora vamos a ver un poquito de lumbalgia. Bueno, lumbalgia, como su nombre lo dice, es dolor lumbar. Cuando digo lumbalgia estoy hablando de que el paciente tiene dolor en la columna lumbar. Es decir, por debajo de las costillas y a la zona. Todo esto corresponde a una lumbalgia. Entonces, es una de las condiciones clínicas más comunes. Debe ser la. Un momentito, por favor. Ya, entonces, es la consulta más común de dolor, de lumbalgia. Se dice que 65 a 80% de la población en general va a sufrir en algún momento algún episodio de lumbalgia. Probablemente ustedes
ya deben haber sufrido con su primer episodio de lumbalgia. Y si no, son afortunados realmente, porque ¿quién ha tenido un episodio de lumbalgia en su vida? Es la causa de dolor y limitación más frecuente en menores de 45 años. Pero es una patología, o sea, no es una, esta, a diferencia de la osteoartritis u otros, es una patología que no necesariamente es degenerativa, ¿ya? La lumbalgia en sí, el dolor lumbar en sí se puede presentar a cualquier edad. Y a veces en población activa, más o menos alrededor de los 35, 45 años, son bien frecuentes, bien frecuentes. Ya cuando pasamos al pico de los 60 y 65 años, predominan las causas degenerativas. Pero son bien frecuentes también en la población activa. Es más común en mujeres en general. En general es más común en mujeres. Bueno, entonces, para nosotros entender de qué hablamos, entonces tenemos que entender cómo es una vértebra lumbar y cómo está organizada anatómicamente la columna lumbar. Entonces, nosotros tenemos, esta es una vértebra lumbar. Se sabe por el tamaño del cuerpo vertebral, son las vértebras más grandes, porque la apófisis espinosa, que es esta, tiene una orientación así oblicua. Entonces, si uno ve la vértebra desde una perspectiva lateral, uno va a distinguir aquí el cuerpo vertebral, entre ambos cuerpos vertebrales un disco intervertebral, la apófisis espinosa, este es un proceso espinoso, y si uno la ve en un corte axial, va a encontrar el cuerpo vertebral, sobre el cuerpo vertebral el núcleo pulposo, estas dos apófisis que son las apófisis laterales, y unas apófisis más pequeñas por dentro, que son las apófisis articulares, las transversas, donde va a haber la articulación. Estas apófisis transversas tienen unas facetas articulares aquí, debería corresponder más o menos a esta zona, donde se da la articulación, o sea, la articulación de las vértebras son una articulación intervertebral a través del disco y una articulación intertransversa a través de las apófisis transversas y las facetas articulares. Estas son a través del disco y aquí hay sinovia, ¿sí? O sea, a través de una membrana sinovial. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes sepan que de entre las apófisis, la unión de las apófisis transversas hacia el cuerpo vertebral forma el pedículo y hacia las apófisis espinosas, desde la apófisis transversa hasta la apófisis espinosa es lo que se llama lámina. Eso es importante para que ustedes se encuentren. Por ejemplo, se le ha hecho una laminectomía, quiere decir que se ha operado haciendo una incisión o un corte a través de la lámina y por ahí se ingresa a la cavidad. Listo. ¿Qué otras estructuras son importantes en la vértebra, en la columna vertebral? Bueno, como ustedes saben, entre los pedículos y las láminas se forma pues el canal espinal. A través del canal espinal va la médula espinal, pero en la parte lumbar ya no es médula espinal, sino ya se encuentran las ramificaciones, las partes terminales de los nervios, lo que se viene a llamar la caudequina. ¿Qué más? Y en cuanto a los ligamentos, nos interesan 4 tipos de ligamentos. Primero son los ligamentos, estos que yo los he puesto con líneas de colores, que son los ligamentos que le van a dar estabilidad al cuerpo vertebral, a las vértebras, digamos. Entre la unión entre los cuerpos vertebrales y los discos, hay un ligamento anterior y un ligamento posterior. Son los ligamentos longitudinales que se extienden vértebra a vértebra. Vértebra a vértebra, de aquí se extiende hacia la de abajo, de aquí hacia acá. ¿Sí? Esta es la dirección, no es que el ligamento venga así. Los ligamentos van uniendo porciones de las vértebras. Bueno, en la parte posterior va el ligamento longitudinal posterior. Ahora, también se unen para darle estabilidad a través de las articulaciones transversas, a través, de las apófisis transversas, o sea,
aquí, hacia la siguiente apófisis transversa, son los ligamentos intertransversos. Y también tenemos los ligamentos interespinosos a través de la apófisis espinosa, ¿no? Esos son los ligamentos. Y hay otro ligamento importante que es un ligamento que va por dentro del canal espinal, aquí en esta zona, que es el ligamento amarillo, el ligamento clavo. Este es un ligamento que va a unir la parte interior de las apófisis espinosas a lo largo de todo el canal espinal, y que es un ligamento de protección, ¿no? Va a proteger también, es un ligamento duro de protección que va a cumplir esa función para que no tenga daño en la zona medular. Entonces, eso es una anatomía básica de la columna vertebral, de las vértebras lumbares. Hay que conocer para entender, por ejemplo, cuándo se da una herniación del disco, cuándo hablamos de espinal. Otras estructuras importantes, bueno, hablábamos de la caudequina, como les decía, el canal espinal. En el canal espinal viene la médula. La médula llega hasta más o menos L1, el que forma el cono medular. Después están formados por una especie por troncos nerviosos, o que son todas las raíces nerviosas, desde L2 hasta S5, hasta el coccygia. Todo eso van juntos en esta zona, y eso es lo que se llama caudequina o cola de caballo, ¿no? Que es más o menos porque es eso, semeja, digamos, el pelaje de la quilla de un caballo, entonces por eso se ha venido, perdón, de la cola de caballo, por eso se ha llamado caudequina. Aquí ya no es un tronco medular como se veía en la zona dorsal, sino más bien son solo las raíces nerviosas que van saliendo por cada espacio intervertebral, ¿ya? Entonces, y finalmente hacia la zona baja entre el sacro, cuando se une al ilíaco, también está la articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es importante porque es una zona que se puede afectar por procesos inflamatorios como las espondilobacterias. Recuerden que la articulación sacroiliaca es fibrosa en la parte posterior y superior, y es sinovial en la porción anterior. Y esta es la zona que más nos interesa para el dolor sacroiliaco. Es importante la articulación sacroiliaca cuando hablamos de lumbalgia, porque una de las causas del dolor lumbar es el compromiso de la sacroiliaca también, o sea, puede irradiar a la zona lumbar. Bueno, y las raíces nerviosas salen en cada foramen intervertebral. Entonces, cuando nosotros evaluamos lumbalgia, es bien importante la historia clínica. El examen físico, las imágenes también, pero lo más importante es la historia clínica, porque la historia clínica es lo que nos va a permitir tomar decisiones acerca de qué estudios continuar, qué estudios hacer, de qué conducta terapéutica tomar. Eso se decide solo con el interrogatorio. El examen clínico nos va a complementar, pero si nosotros hicimos un interrogatorio mal, estamos obviando cosas o estamos actuando con exceso. Una cosa muy importante es el tiempo de enfermedad. Y eso tiene importancia en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico. Si yo tengo una lumbalgia aguda, la lumbalgia aguda suele ser de menos de 3 meses, alrededor de 4 semanas, 2 a 4 semanas por lo general. La lumbalgia aguda es pues de presentación pronta, usualmente se debe a un esfuerzo físico. Es importante saber establecer este episodio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces es un problema benigno, un problema simplemente de ligamentos, de distensión de ligamentos, de esguinces, a veces contracturas musculares por lo general. Y en su gran mayoría estos cuadros van a remitir en el transcurso de algunas semanas, incluso solo con reposo, algunos ejercicios, analgésicos suaves. Se puede requerir en algunos casos terapia, pero por lo general van a remitir, muy pocos van a ser excepción. Entonces el pronóstico es bueno. Si no está asociado al trauma, una lumbalgia aguda, por lo general va a resolver en las siguientes semanas. A un trauma severo, refiriéndome a que pueda
causar alguna lesión vertebral o medular, ¿no? En cambio, los cuadros de lumbalgia crónica, que son de más de 3 meses, una lumbalgia crónica se define como más de 3 meses, ahí sí ya hay que echarse a buscar las causas. La gran mayoría de veces van a ser problemas degenerativos, mecánicos, discales, pero también hay que valorar otras causas. El primer paso es distinguir dolor mecánico versus inflamatorio. Que es lo que, como le digo, la reumatología se basa a veces en eso. Distinguir lo que es mecánico, degenerativo, de lo que es inflamatorio, componente inmunológico. En segundo lugar, hay que determinar las características de ese dolor y qué posibles complicaciones puede haber, porque eso es importante también para definir el manejo. Entonces, ¿qué es una lumbalgia mecánica? La lumbalgia mecánica se produce por un defecto anatómico o funcional. No tiene origen ni inflamatorio ni neoplásico, degenerativo, anatómico o funcional, también porque en algunas posturas se puede desencadenar. Esa es una lumbalgia mecánica. Entonces es un dolor que va a aumentar con la actividad física cuando se mantenga una postura vertical, porque en postura vertical hay una presión sobre la zona lumbar, ya sea que uno esté parado o sentado. La postura vertical afecta a la zona lumbar, sobre todo porque se está descargando ahí todo el peso del cuerpo. Mejora con el reposo y el recostarse. ¿Por qué? Porque le estamos quitando peso ahí a la zona lumbar. Eso es la mejora. Eso es una lumbalgia mecánica. En general, las lumbalgias mecánicas representan el 95% de las lumbalgias. El 95% son de origen mecánico. Degenerativo, traumático, no lo sé, pero un 95% son mecánicos. Y generalmente son cambios degenerativos. Son más comunes. Ya vamos a ver aquí los llamamos cambios degenerativos. En cambio, la lumbalgia inflamatoria generalmente se puede ver en espondiloartritis. Generalmente la espondiloartritis se empieza a describir, o sea, comienzan los cuadros de lumbalgia antes de los 40 años. Y las características que hemos revisado antes, ¿no? Rigidez matutina de más de 30 minutos, el dolor aumenta con el reposo y mejora con el ejercicio. Usualmente es mayor en la segunda mitad de la noche, justamente después de haberse presentado un periodo prolongado de reposo. Y el dolor alternante en glúteos también es importante. El dolor alternante en glúteos también es importante como un marcador de lumbalgia inflamatoria. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Se entendió la distinción entre lumbalgia mecánica e inflamatoria? Sí, doctor. La tarde se entendió. Eso es importante, ¿ya? Ese es el criterio de entrada, por ejemplo, para su clase de espondiloartritis. Ustedes sepan definir una lumbalgia inflamatoria. ¿De acuerdo? Si lumbalgia inflamatoria es un dolor lumbar inflamatorio de más de 3 meses de evolución, predomina se presenta principalmente luego del reposo, mejora con la actividad física, puede ir acompañado de dolor alternante de los glúteos, o sea, un día me duele un glúteo, el otro día el otro glúteo, y así se va alternando. Y se asocia también a rigidez matutina. Esa es una característica importante. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ese es nuestro primer paso, distinguir mecánico de inflamatorio. Que en muchos casos se van a superponer un poco estas características. Hay problemas mecánicos que dan ciertas características inflamatorias, y el hecho de tener un problema inflamatorio no nos exime de tener lumbalgias también de origen mecánico. Entonces va a haber muchas veces, pero no es tan fácil como en el libro decir, mira, esta lumbalgia es inflamatoria. Algunos pacientes te lo van contando de una u otra manera, y a veces hay características mixtas.
pero hay que ver qué componente está predominando. Ahora, cuando nosotros hablamos de dolor, también hay que distinguir otras características importantes. Por ejemplo, la irradiación a miembros inferiores, algo que se ha venido llamando como pseudoclaudicación o claudicación neurogénica, que es, por ejemplo, que el paciente empieza a caminar y siente que ya no puede más, porque viene el dolor lumbar, siente que el dolor se le irradia hacia las piernas, hacia los muslos, en la región posterior sobre todo, y ya no puede más. Es un cuadro de pseudoclaudicación. ¿Por qué pseudo? Porque no es la claudicación propiamente dicha, que es la que se ve en problemas vasculares arteriales. Por eso se llama pseudoclaudicación o claudicación neurogénica. Pero hay que ver si tiene signos de ciática, que es la compresión de la raíz nerviosa del 5S1. Y esto generalmente es un dolor que se extiende en el dermatoma de estos nervios ciáticos, que se extiende entre el pie. Y hay que ver si hay déficit sensitivo o motor, que es simplemente la traducción de un dolor de origen neurológico, ¿no? O sea, compresión, ya sea de las raíces nerviosas o una lesión a nivel de la caudequina. Entonces, nosotros, cuando leemos lumbalgia, hay que buscar síntomas de alerta. Estos síntomas de alerta, ¿qué van a hacer? Nos van a decir, oye, aquí hay un problema serio. Esto no es una lumbalgia mecánica cualquiera, esto es un problema serio. Eso lo vamos a pensar, por ejemplo, cuando haya signos de fracturas vertebrales, cuando busquemos signos de cáncer o de infecciones, o cuando hay un síndrome de Caudequina, ¿no? El síndrome de Caudequina es una emergencia. Entonces, ¿cuándo pensamos nosotros cuando hay fracturas vertebrales? Por ejemplo, un trauma, si de pronto tuvo una caída, se cayó del segundo piso, con dolor lumbar intenso. Así es generalmente una lumbalgia aguda. La osteoporosis también puede ser una causa de lumbalgia no por la osteoporosis en sí, sino por la fractura que se puede presentar en pacientes con osteoporosis. Y hay fracturas que van a doler cuando se producen, pueden dar una lumbalgia aguda, o pueden dar lumbalgia crónica y una fractura que no se detectó a tiempo. O sea, yo tengo un paciente de 38 años que tiene osteoporosis, normalmente acude a sus controles, recibe su tratamiento anti-osteoporosis y de pronto no sé, empieza a tener lumbalgia, y a veces puede estar meses, 6 meses, 7 meses, un año a veces. Y uno le hace la radiografía y encuentra una fractura vertebral. Si tenía una lumbalgia, el dolor no viene necesariamente de la fractura, sino de la pérdida de delineación o el problema o las contracturas que ya se originan por la lumbalgia. Es una causa de lumbalgia. ¿Cuándo tener también precaución? Por ejemplo, nosotros tenemos que ser muy acuciosos cuando los pacientes que le damos corticoides durante mucho tiempo empiezan a hacer de dolor lumbar, por varios motivos, ¿no? Una, porque puede haber hecho una osteoporosis con fractura y de repente todavía no tiene el diagnóstico de osteoporosis, pero se presenta con una fractura. O si es una lumbalgia aguda en un cuadro clínico más o menos sospechado, puede estar haciendo un cuadro infeccioso. Puede ser una lumbalgia crónica por una infección por tuberculosis, por ejemplo. Pacientes que tienen inmunosupresores, corticoides, pueden hacer ese problema. Entonces, sí, hay que tener en cuenta. Cuando sospechamos, por ejemplo, en un caso de cáncer o infecciones que nos llaman la atención. Por ejemplo, el paciente tiene historia de cáncer, historia de metástasis, de pronto empieza a tener lumbalgias, hay que sospechar que no sea una infiltración a nivel de los cuerpos vertebrales, lesiones subsecuentes, fracturas patológicas. Además de la lumbalgia, viene pues perdiendo peso inexplicablemente durante varios meses, o es un consultivo, pensemos en neoplasias. El uso de inmunosupresión también para el riesgo de infecciones, o usuarios de drogas endovenosas, por ejemplo, el riesgo de espondilolicitis o mielitis agudas y crónicas, ¿no? Y es importante que en estos cuadros de cáncer nosotros pensemos en estos cuadros así raros, no haya dolor nocturno, ¿no? O sea, con la actividad física no empeora notoriamente, con el reposo tampoco empeora notoriamente, pero duele en la noche generalmente. Los dolores nocturnos, compromisos tumorales,
cáncer suelen doler en la noche, ¿ya? Dan dolores nocturnos. Y el síndrome de Caudequina nosotros lo reconocemos porque el compromiso es de varias raíces nerviosas, como les decía, entonces vemos, ¿no? Compromiso motor, compromiso sensitivo y retención urinaria, o sea, compromiso de esfínteres. Retención urinaria, incontinencia por rebosamiento, incontinencia fecal, o sea, vejiga neurogénica o disfunción del esfínter anal. También hay déficit motor, puede ir progresando y da una anestesia en silla de montar, que es básicamente por compromiso de esos grupos nerviosos, ¿no? Pues ahí hay que sospechar de un síndrome de Caudequina. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos hospitalizado un paciente que está con un síndrome de Caudequina, ¿no? Es un varón de 80 años, no tiene antecedentes patológicos de mayor importancia, creo que es hipertenso nada más el señor, pero sí tiene historia de hernia del núcleo pulposo a nivel L5 y L1, por ejemplo. Eso le daba una lumbalgia crónica y tenía dolor, pero no tenía limitación motora, no había limitación motora. Y entonces hace unos días, producto de ese dolor crónico de lumbalgia, se somete a una infiltración a nivel de la región lumbar. No estoy muy seguro qué tipo de infiltración, porque hay varios tipos. Pueden hacerse paraespinales, o sea, al costado de la salida de las nerviosas, de las raíces nerviosas. Pueden ser, o pueden ser intraespinales, intraverticales, ¿no? Cuando se hace la infiltración dentro de la cavidad medular. Para este paciente, aparentemente ha hecho una intraespinal y horas después ha presentado un cuadro de paraplegia, anestesia en los miembros inferiores y vejiga neurogénica que se ha desarrollado en el lapso de horas nada más. Ese paciente, por ejemplo, tiene un síndrome de Caudequina. No sabemos con certeza muy bien qué ha pasado porque está en curso la resonancia, pero eso es un síndrome de Caudequina, ¿no? Algo lesionado ahí que ha hecho compromiso motor, compromiso sensitivo y compromiso de esfínter. Ese es un síndrome de Caudequina. Bueno, en cuanto al examen físico, no nos va a hacer un diagnóstico específico, pero sí nos va a ayudar. Y sobre todo el examen físico, llévenlo a buscar signos de compromiso neurológico. Lo importante en lumbalgias es buscar compromisos neurológicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, tener un paciente como la de la imagen que tenga escoliosis, puedo evaluar el movimiento espinal, de repente está limitada la reflexo-extensión, de repente la realización, que es la segunda imagen, también está limitada. No hay una buena rotación de la columna lumbar, ¿no? Esos son los movimientos de la columna lumbar. Eso nos va a orientar, digamos. No hay limitación. Hay escoliosis, no hay escoliosis. ¿Hay escoliosis estructural o escoliosis funcional? ¿Cuál es la diferencia? La escoliosis estructural es porque ya hay una alteración de la anatomía, como el de la imagen. Ustedes pueden ver acá una escoliosis desde el origen lumbar. Uno hace una radiografía y ve pues que desde abajo está torcida la columna, ¿no? Tiene esta concavidad izquierda. Eso es una escoliosis estructural. Ahora, la escoliosis funcional, yo puedo apreciar a este paciente, por ejemplo, puede estar igualito a la inspección. La funcional generalmente se debe a que hay unas contracturas musculares. ¿Cómo yo diferencio clínicamente una de otra? Bueno, hago que este paciente haga los movimientos de flexión, de lateralización. Entonces, cuando es una escoliosis estructural, no va a cambiar el movimiento. Incluso así en posición erguida como en posición flexionada, yo voy a escoliosis. Pero de repente si es una funcional por contractura, al hacer la flexión o algún movimiento, se comienza a corregir. Entonces es una escoliosis funcional, producto muchas veces de contracturas musculares, ¿ya? Esa es una forma de diferenciar.
Ahora, en cuanto a la palpación, también es importante. Yo puedo palpar los músculos paravertebrales contracturados, por ejemplo, los paravertebrales, los cuadrados lumbares, los glúteos, y puedo determinar si están contracturados o no. Puedo ver si hay dolor en las apófisis espinosas. Eso puede dar indicación de, por ejemplo, inflamación de los ligamentos interespinosos. También puedo ver si hay espondilolistesis. Eso generalmente lo sospechamos, por ejemplo, yo voy palpando y noto que una vértebra está más atrás, es como si se hubiese salido. Esa es una listesis probablemente. Puedo ir palpando la pérdida de la lordosis lumbar. Puedo verla también. O sea, se pierde la curvatura normal de la zona lumbar. Y también el examen voy a evaluar caderas acroiliacas, entesis, que son zonas de inserción, acuérdense, de varios ligamentos o tendones, que pueden ser causa también de lumbalgia o lumbalgia irradiada, ¿no? O sea, pueden ser que el problema sea, no sé, pues, articulación sacroiliaca, que está aquí abajo, y irradia dolor en toda la zona lumbar. También hay que evaluar las caderas y las articulaciones sacroiliacas. Ahora, hay algunos test que son siempre mandatorios en los casos de lumbalgia porque nos ayudan a detectar daño radicular, daño neurológico. Entonces, digamos, la prueba más conocida es la prueba de la SEGE, también llamada de la prueba de elevación de la pierna en extensión. Lo que hacemos es, como se ve en esta primera figura, hacemos una elevación pasiva, porque esto lo hace el examinador, de una de las extremidades inferiores. Entonces, si nosotros, al momento de entre 20 y 70 grados, a menos de 70, aquí supongamos que usted el paciente en 60 grados, presenta dolor siguiendo la extensión del nervio ciático, o sea, por la parte posterior de la pierna, hasta el talón, nosotros decimos que es una SEGE positiva, una maniobra positiva para el nervio ciático, o sea, para compresión de la raíz. L4, L5 o L5, S1, una de las dos. Si se extiende más distalmente será L5, S1 porque es parcial. Ahora, ojo que eso es entre 20 y 70 grados. Por encima de los 70 grados, no, ya no se considera positiva porque puede una persona normal tener algo a ese nivel. Ahora, ¿qué es la maniobra de Bragar? La maniobra de Bragar es la misma que la SEGE, pero nosotros aquí hacemos dorsiflexión del pie. El pie, en lugar de ir así, en posición neutra, lo hacemos que haga una flexión aquí, a los 70 grados. Y eso es la sensibilidad de la SEGE. También, como digo, hay que hacerlo con. ¿Listo? Y en la SEGE cruzado, que se llama, es cuando nosotros hacemos esta maniobra, y el dolor viene por debajo de acá, en esta zona, por debajo de la rodilla. Es por un reflejo cruzado porque está comprometido ese lateral. Un poco más sensible, perdón, es un poco más específico, pero menos sensible. Generalmente con que hagan el SEGE, eso es un punto importante. Si hacen el Bragar, mejor todavía, porque aumenta la sensibilidad de la SEGE. Para ver unas raíces ya superiores, nosotros utilizamos hacemos el examen con el paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo. Y lo que hacemos es la misma maniobra que la SEGE con la pierna extendida, eso es el SEGE invertido. Y si tiene dolor, dolor que generalmente es en la zona anterior o lateral de los muslos, la raíz afectada va a ser L3, L4. Si nosotros hacemos lo mismo, pero con la pierna, con la rodilla en flexión, hacemos flexionar la rodilla a 90 grados y elevamos el muslo, podemos evaluar un poco una raíz más, que es desde L2. ¿Ya? Pero lo importante es el SEGE, y
si pueden hacerle la serie invertido, excelente, porque les permite hablar ya con ISO L3, L4, L5 hasta S1, que son más o menos las raíces más comprometidas. Ahora, entonces ustedes tienen que recordar esto, tienen que recordar, por ejemplo, L4, L5 y S1, que son las tres raíces nerviosas, que van a provocar síntomas de radiación hacia miembros inferiores y que producen pues el compromiso de estos tres discos, ¿no? Por ejemplo, la raíz L4 corresponde al disco entre L3 y L4, L5 entre L4 y L5 y S1 entre L5 y S1. Nosotros vamos a evaluar la irradiación del dolor. Por ejemplo, el paciente se queja que el dolor se le irradia hacia esta zona, la zona media del pie, por ejemplo, empezamos en S1. Vamos hacia la zona lateral del pie, S1, la zona medial del E4. Y nosotros, eso es para la evaluación sensitiva. Entonces, pero nosotros también podemos evaluar la parte motora. Entonces, ¿qué hacen las raíces del E4? Dorsiflexión del pie. Las de L5, dorsiflexión del pie y el dedo gordo, el primer dedo. Esa es la diferencia. Si yo hago dorsiflexión del pie, estoy hablando del E4 y L5. Pero si además hago que solo el dedo gordo, eleve el pie gordo, hacemos evaluación de L5. Y si hacemos que haga una flexión plantar, o que extienda el pie, hacemos evaluación de S1. Eso es útil, por ejemplo, porque en el examen clínico yo a veces a los pacientes les hago que hagan marcha en talones, marchas en puntas, por ejemplo, y es una forma también de evaluar si está irritado o no el nervio ciático. Y bueno, también se pueden evaluar diferentes reflejos, también son traducción de el compromiso de estas raíces nerviosas. Entonces, una vez que yo he hecho una correcta análisis, un buen examen clínico, yo ya pienso en ver qué imágenes voy a pedir. Entonces, a los pacientes con lumbalgia aguda, no requiero hacerles una imagen, porque es agudo, probablemente sea en la gran mayoría de casos una contractura. ¿Ya? Es una contractura. Entonces, es más útil un estudio de imágenes cuando la lumbalgia es persistente más de 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque las lumbalgias agudas en este periodo van a mejorar en el 90% de los casos. Entonces, no necesito una lumbalgia aguda hacerle un examen de imágenes. Ahora, y también porque hay que tener la salvedad, porque si yo a una persona de 40, 50, 60 años, sin tener lumbalgia, le hago una radiografía, le hago una resonancia, yo voy a encontrar lesiones, voy a encontrar cambios. Y eso no implica que lo que yo encuentre en una imagen es la explicación para la lumbalgia. ¿Bien? Hay que hacer un buen correlato clínico y radiológico. Quiero que me entiendan eso. No toda lumbalgia es causada por la lesión que yo encuentre en las imágenes. Tengo que hacer un buen correlato clínico. Entonces, por eso es importante todo. No es solo que, ya, le duele la columna, pídale una radiografía. Le duele la columna, hay que hacerle una resonancia. No, yo debo saber lo que busco en la imagen. Porque en la imagen voy a encontrar más de lo que busco. Yo no tengo ahorita lumbalgia, pero he tenido episodios de lumbalgias agudas. Puedo hacerme yo ahorita una resonancia y puedo encontrar una hernia. Eso no quiere decir que yo tenga la lumbalgia por esa hernia, ojo. Entonces, igual puede pasar que yo tenga una lumbalgia crónica, por ejemplo, y me hago una radiografía. Y en la radiografía puedo encontrar algunos signos de esporosis y artrosis lumbar. Bueno, pero en el caso mío, mi lumbalgia no se explica por esos cambios. ¿Por qué? Porque clínicamente tengo otras características.
Entonces, es importante el correlato clínico con el radiológico, porque vamos a encontrar lesiones en las imágenes que no necesariamente explican la lumbalgia, ¿ya? Hay mucha gente asintomática que tiene lesiones en la radiografía o en la resonancia y no tiene lumbalgia. Entonces, no toda lesión en imágenes significa que va a tener clínica. Ojo, eso téngalo bien, bien en cuenta. ¿Cuál es la neurológico? ¿Ya? Permítame por favor un segundito. Disculpen, tenía un... ¿Se entendió lo que les quise decir? Me interesa que ustedes entiendan. No todos. Ustedes van a ver en la práctica clínica y quizás muchos lo hagan. Cuando uno tiene lumbalgia, van a ver que se le pide radiografía, se le pide resonancia, se le pide todo. Y uno encuentra una lesión, pero no quiere decir que esa lesión que yo veo en esas imágenes sea una lesión de... Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven ese mensaje. ¿Por qué? Porque tienen que ser un buen correlato clínico. Para yo explicar la causa de una lumbalgia, tengo que realmente ver que clínicamente se explique por esa lesión. No basta con que, ya, te duele la columna, te hago una imagen, ese es tu diagnóstico. No es así. Es muy importante porque, por ejemplo, muchos pacientes tienen hernias y no tienen síntomas. De pronto hacen una lumbalgia por una simple contractura y muchos de ellos ya están pensando en que se tienen que operar porque tienen la hernia. Y no es así. No es así. En lumbalgias agudas las imágenes no son tan importantes, excepto que haya signos de complicación. Por ejemplo, una lumbalgia... ¿Tú le podrías poner como moderador, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien iba a hacer una pregunta o algo? ¿No? Entonces, lo que les decía, les decía entonces que en el caso de las lumbalgias, las imágenes son para buscar sobre todo una explicación, por ejemplo, para síntomas neurológicos. Son para buscar si hay una etiología definida. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con cáncer y pienso que es una metástasis ósea, lo que le está dando dolor, en las imágenes. Si yo pienso que es una persona adulta mayor que ha hecho una fractura por osteoporosis, le pediré las imágenes para buscar eso. Entonces, yo con mi examen clínico, con mi anamnesis, con mi interrogatorio... ¿sí? Doctor, no sé si está proyectando la disposición. No, estaba hablando así nomás porque quería ver si había hecho preguntas. Nuevo proyecto, ¿no? Gracias. Entonces les decía, lo que yo voy a ver es si un paciente adulto mayor, por ejemplo, tiene sospecha de fractura, haré una radiografía para buscar eso. Cuando yo tengo un paciente con lumbalgia, tiene que hacer su interrogatorio, su examen clínico, para buscar sospechas diagnósticas. De acuerdo a eso van a solicitar el examen. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir con la... Entonces, ¿qué imágenes tenemos? Podemos pedir una radiografía simple. Usualmente
el primer examen que usamos para ver para evaluar lumbalgias. Pero en la radiografía realmente lo que vamos a ver son solamente cambios degenerativos. No vamos a ver si hay radiculopatía, no vamos a ver si hay estenosis de espinal, nada. Yo les sugiero que solo hagan visitas anteroposteriores y laterales. Realmente las oblicuas dan poca información adicional. Pero uno puede usarlas si quiere para ver si ha habido fracturas o hay signos de estenosis foraminal, muchas cosas que se describen. Pero realmente ahora, en nuestro tiempo, cuando uno quiere pedir, en lugar de pedir radiografías oblicuas, ya debería pedir una resonancia magnética. Si yo llamo una radiografía simple, ya no llego a más información con la vista anteroposterior y lateral, mejor me voy a una resonancia. Entonces, si yo tengo síntomas neurológicos, ya váyanse a una resonancia. Eso no se va a ver en la radiografía. Entonces, ¿qué sí podemos ver en la radiografía? Que nos pueden dar ya un diagnóstico, por ejemplo, una fractura vertebral, o lesiones por lesiones metástasis o lesiones neoplásicas. Una radiografía, yo digo, mira, este paciente acá tiene una metástasis en el hueso, tiene un cáncer, ¿no? Digo, esta es una metástasis ósea. Ya hice el diagnóstico porque tengo un cuadro clínico que me sugería eso y encontré la imagen. Entonces, ahí la radiografía sí nos sirve. Yo sospecho que es una fractura por osteoporosis, le hago una radiografía. Y digo, mira, acá está la fractura. Entonces no necesito más. Ya hice el diagnóstico, ya tengo una alteración. Yo sospecho, por ejemplo, espondilitis anquilosante. Entonces digo, le hago una radiografía y encuentro las lesiones. Encuentro los cisnes mosquitos. Eso ya es diagnóstico de espondilitis anquilosante. En ese caso, las lesiones son específicas. Pero la gran mayoría de veces lo que vamos a encontrar son alteraciones inespecíficas. O sea, no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Cuáles son esas lesiones inespecíficas? Por ejemplo, degeneración discal. ¿A qué le llamamos nosotros degeneración en la radiografía? A la disminución del espacio intervertebral. ¿Qué es el espacio intervertebral? Un espacio normal, diría yo. En el de acá ya no. Está disminuido, irregular aquí. Entonces eso es una degeneración discal. Una hernia, muy probablemente, pero puede ser solamente deshidratación del disco. Degeneración de las articulaciones facetarias. Acuérdense que hablábamos de que aquí está el cuerpo vertebral, vienen aquí más o menos a este nivel están las articulaciones facetarias. Entonces podemos encontrar aquí, no se ve con mucha claridad, ¿no? En esta placa, pero más o menos a este nivel nosotros podemos encontrar, por ejemplo, bordes escleróticos, una artrosis facetaria. Una artrosis facetaria. Podemos encontrar nódulos de Schmorr. Los nódulos de Schmorr son una protrusión del disco hacia la parte esponjosa de ya, disculpen. Entonces, como les decía, si encontramos luego una imagen de los nódulos de Schmorr, les muestro.
También podemos encontrar, por ejemplo, espondilolisis. Espondilolisis son fracturas de los cuerpos vertebrales, generalmente a nivel de la lámina o los pedículos. Espondilolistesis, que es el desplazamiento vertebral. Vamos a ver luego imágenes de eso. También podemos ver vértebras transicionales, escoliosis o espina bífida oculta. Ojo, estas alteraciones inespecíficas podemos tener muchos, y más conforme uno avanza de edad. Eso no significa que sea la causa de la lumbalgia. Entonces hay que tener cuidado al interpretar estos hallazgos. La resonancia magnética sí nos permite hacer un diagnóstico etiológico mucho más claro. Es el examen de elección cuando hay sospecha de lesión neurológica. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con lumbalgia crónica y de pronto hace un cuadro de ciatalgia, o sea, ciática, tengo que hacerle una resonancia. Puedo hacerle otra, puedo hacer una radiografía, pero si quiero ver bien si está comprimiendo el nervio desde arriba por presión de la raíz nerviosa, tengo que hacer la resonancia. Si quiero ver si es una hernia, tengo que hacer la resonancia. Permite evaluar con detalle las patologías del disco intervertebral. ¿Ya? Pero, de nuevo, no toda patología del disco intervertebral resulta ser la causa de la lumbalgia. Por digo, siempre con relato clínico. Debe limitarse a pacientes que tengan sospecha de enfermedad sistémica o infección, neoplasias, espondiloartritis, infecciones, cuando la radiología no haya sido suficiente para determinar el diagnóstico. Ojo, si es útil para una evaluación preoperatoria. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una hernia discal y además tiene este paciente muchos síntomas neurológicos, sobre todo motores, y se decide que se tiene que operar, entonces una resonancia va a necesitar un neurocirujano para evaluar. El neurocirujano no va a entrar sin una resonancia. Porque es como entrar a ciegas cuando ya tienes ahora la forma de ver la lesión y planificar mejor la cirugía. Entonces, esa es la importancia también de la resonancia. Y también permite evaluar ya en pacientes que han sido operados, por ejemplo, si la lesión que está provocando el dolor es una fibrosis secuelar, o por ejemplo es una recurrencia de la lesión discal, que luego se volvió a producir otra hernia, algo así, y a veces ahí los estudios contrastados son importantes, porque lo que es fibrosis no va a captar contraste. Si escuchamos otra lesión, probablemente una nueva inflamación puede captar contraste. Ahora, es importante, pero es importante, por ejemplo, que sepan que a veces pacientes que han sido operados de columna o que tienen algún tipo de prótesis o marcapaso, no se les puede hacer a veces la resonancia. Donde se haga la resonancia tienen que saber si se puede aplicar o no a una prótesis. Por lo general no se puede hacer en esos casos. Entonces, en esos casos se usa la tomografía. La tomografía viene a ayudar, no es tan exacta como la resonancia, pero ayuda para esa evaluación. Y como ustedes saben, la tomografía en los casos de patología de columna, sobre todo va para evaluación de hueso. Cuando nosotros tengamos lesiones de hueso que queramos ver con más detalle, la tomografía ahí sí es útil, ¿no? Y el estudio de electrodiagnóstico, básicamente la electromiografía con velocidad de conducción. Nosotros a esto comúnmente le decimos solo electromiografía, ¿ya? Pero es importante que ustedes sepan que toda evaluación de electrodiagnóstico hay dos partes. Una que es la velocidad de conducción al músculo. No son exactamente lo mismo. Y aquí es importante saber eso, porque dependiendo de qué esté comprometido nos va a decir si hay o no hay lesión radicular, cómo está distribuido, qué grupos neurológicos están afectados y también qué tan severo es ese compromiso. ¿Ya? Entonces, si yo tengo síntomas neurológicos y quiero evaluar severidad y confirmar la compresión radicular que yo he visto en la resonancia magnética, muchas veces esto ya es con fines quirúrgicos, yo hago una electromiografía con velocidad de conducción. Ahora, cuando el nervio está afectado, lo primero que se va a afectar es la conducción nerviosa. Entonces eso nos va a permitir rápidamente detectar el daño neurológico. Pero la electromiografía no, porque la electromiografía, como les decía, viene a dar la señal de la comunicación del nervio al músculo. Y eso a veces todavía demora en instaurarse. O sea, tiene que lesionarse el nervio todavía para que recién se vea un cambio de información, un cambio electromiográfico.
Eso se desarrolla en el plazo de 2 a 3 semanas. Y como el nervio se dañó, va recuperando muy lentamente. Entonces, los cambios electromiográficos de denervación pueden incluso persistir mucho tiempo después, incluso no corregirse si el daño ha sido muy severo, ya mucho tiempo después de la descompresión quirúrgica. Entonces, eso es importante saberlo, porque si, por ejemplo, yo tengo ahorita una caída, me hago una hernia, comprime mi raíz nerviosa, tengo lumbalgia y me voy, tengo síntomas de adormecimiento o incluso de claudicación porque hay compromiso motor, yo me hago una electromiografía, la electromiografía me va a salir normal. ¿Por qué? Porque la lesión es aguda, todavía no se ve daños de la señal de nervios y el músculo. Pero si hay una velocidad de conducción, no, aquí sí, mira, ya está alterada. ¿Por qué? Porque ya estoy lesionando el nervio. Entonces eso es importante, la utilidad de la electromiografía la tienen que conocer, porque como les digo, va a ayudar a confirmar el diagnóstico, va a ayudar a evaluar severidad del diagnóstico y con eso nos va a hacer tomar decisiones, sobre todo en cuanto a la cirugía. Entonces, digamos que en general nosotros ya evaluamos la parte de cómo abordar a un paciente con lumbalgia. Ahora vamos a ver las principales causas de lumbalgia y algunas particularidades. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que todo bien, doctor. Sí, se ha entendido entonces. Todo claro, doctor. Entonces seguimos. A ver, causa de lumbalgia. Como les decía, la principal causa es la mecánica, y eso viene a ser dado por generalmente problemas traumáticos o degenerativos. Por ejemplo, la espondilosis lumbar. La espondilosis lumbar viene a ser, espondilosis es como decir envejecimiento de la columna lumbar, o sea, viene a representar cambios degenerativos de la columna lumbar. Las hernias discales, la espondilolistesis, que es el desplazamiento de un cuerpo vertebral, la estenosis espinal, fracturas, o también una lumbalgia de origen idiopático. Es una lumbalgia en la que no se determina exactamente cuál es la causa. Esta idiopática es la más común de todas. Cuando alguien le duele la columna, no se logra definir cuál es la causa exacta de esa lumbalgia. Puede ser de causa inflamatoria y ahí va a venir lo que es espondiloartritis. Como esto te dije, como esto ustedes van a tener una clase, no vamos a hablar específicamente de las lumbalgias inflamatorias. La idea es que eso lo traten cuando hagan espondiloartritis. Lo único que quería que se lleven el mensaje de hoy es la lumbalgia inflamatoria de más de 3 meses de erupción. Ese es el criterio de entrada para espondiloartritis. Puede ser de origen neoplásico, primaria, un tumor primario de hueso, como el osteoma osteoide, por ejemplo, como las células gigantes, o un plasmocitoma, o los mielomas múltiples, que no son primarios de hueso, pero la principal manifestación es, por ejemplo, el plasmocitoma, que es como un mieloma único, un solo hueso, eso se llama plasmocitoma. Nace generalmente en una vértebra y desde ahí provoca todo el cuadro clínico. Puede ser de origen metastásico, muchos tipos de tumores van a dar neoplasias óseas, metástasis óseas, y la zona lumbar generalmente zonas de órganos pélvicos, ¿no? De órganos pélvicos. Ahora, infecciones también, pueden haber osteomielitis agudas y crónicas, abscesos epidurales, espondilodicitis, que son las infecciones del disco y de la zona intervertebral. Y también hay que recordar que en la zona lumbar puede haber dolor lumbar, lumbalgia, y a veces nos matamos pensando en resonancia de todo y nos olvidamos de evaluarle la piel, y a veces encontramos ahí las lesiones del herpes zóster. Lo característico del herpes zóster es que tiene una distribución en dermatoma, ¿no? O sea, se sale por donde va la raíz del nervio, ahí va a encontrar la clínica, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar los pacientes inmunosuprimidos, adultos mayores, metidos a mucho estrés. Si no encontramos otro hallazgo clínico importante, sospechemos un herpes zóster. Ojo, que
herpes zóster no siempre van con las lesiones de tierra. Un porcentaje muy pequeño puede ser solo dolor, y es un problema diagnóstico ahí, y son muy dolorosos. A veces la característica del dolor también, ¿no? El dolor es como urente, quemante. Es el dolor de una neuropatía. Puede ser de origen metabólico, básicamente por un trastorno en la función ósea. Puede ser, por ejemplo, una fractura por fragilidad en osteoporosis, o puede ser la enfermedad de Payet, que es, como les decía, una alteración del metabolismo óseo, que pueden presentar fracturas o pueden ser lesiones por hiperostosis también, que provoquen estenosis y otras lesiones, ¿no? Puede ser un dolor referido. Me duele la columna lumbar, pero el dolor viene de una pielonefritis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo este diagnóstico de dolor referido? Porque obviamente la historia clínica no va a ser de una lumbalgia sola, debe tener otros síntomas. El examen clínico de otros órganos también va a ser importante. Así que todo depende de la historia clínica. Bueno, ¿a qué nos referimos con espondilosis lumbar? Son los cambios degenerativos. Pueden ser tanto a nivel de las articulaciones discovertebrales acá, como a nivel de las articulaciones interfacetarias aquí atrás, en esta zona. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar estrechamiento de los espacios intervertebrales. Por ejemplo, si pueden ver, el espacio intervertebral es distinto entre cada una de estas vértebras. Eso corresponde a estrechamiento, a cambios por envejecimiento, por deshidratación del disco intervertebral. Podemos encontrar también esclerosis e irregularidades en los platillos vertebrales, en el cuerpo vertebral, un poco de esclerosis subcondral. Pueden ver osteofitos, ¿no? Estos son osteofitos. Estos parece un bicho, pero más o menos estos son los osteofitos. Bien, acá también hay un osteofito. Esta es una tomografía, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo es como si el contenido del disco hubiese entrado hacia la porción esponjosa del cuerpo vertebral, ¿lo ven? Eso es lo que les decía yo, un nódulo de Schmoll. Eso se ve también en la radiografía. Esta es una tomografía, pero se ve también en la radiografía, pero no me parece, según la imagen está acá, pero no lo veo con claridad como para mostrarles, pero entra así, forma una cavidad, como un nódulo que es radiolúcido. Ese es un nódulo de Schmoll. Aquí, por ejemplo, más imágenes de la zona lumbar donde podemos ver esclerosis adyacente a la zona del disco. En otros casos, disminución del espacio intervertebral, irregularidades en los platillos vertebrales y la formación de osteofitos, ¿no? Todos estos son cambios de espondilosis. Por ejemplo, en la vista anteroposterior vemos los osteofitos bien. Cómo van disminuyendo los espacios. Por ejemplo, a este nivel vemos esclerosis, irregularidad y disminución marcada del espacio intervertebral. Esta, por ejemplo, es una imagen, no es de columna lumbar, sino más bien de columna cervical, pero la puse para que ustedes la puedan ver con más claro compromiso de una articulación facetaria, ¿no? Que es en la parte posterior, ¿no? Esto es una vértebra cervical porque la alineación, el eje es horizontal de la apófisis espinosa. Eso ayuda rápidamente a identificar que son vértebras cervicales. Ven los osteofitos acá, pero sobre todo lo más resaltaba era el compromiso de las articulaciones faciales, para que vean que esta zona también. No encontré imágenes claras de la parte lumbar, por eso para que entendieran les puse en la zona cervical. Ahora, eso es en cuanto a los cambios de espondilosis. Entonces, si por ejemplo ustedes le hacen una radiografía de columna a sus abuelitos, van a encontrar que todos van a tener alguno de esos cambios. Probablemente ni la mitad sufra de lumbalgia. Esos son cambios degenerativos, no implican necesariamente patología. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Otros sí, por ejemplo, pueden tener importancia esos cambios.
Por ejemplo, estos de acá, estos osteofitos, este disco genere compresiones de la raíz nerviosa o estenosis, que ya lo vamos a ver en un momento. Ahí sí podrían tener algunas. La hernia del disco, como vemos acá, este es un disco intervertebral. Son frecuentes los hallazgos de hernias discales en la población general. La gran mayoría va a tener algún tipo de hernia, pero generalmente son hernias pequeñitas, que no tienen molestias, no producen molestias. El pico de frecuencia es entre los 45 y 50 años. ¿Por qué? Porque a esa edad, o sea, son personas activas y esto generalmente la hacen es producto de la actividad física de las personas. Lo más frecuente es a nivel L5, S1 y L4, L5 porque son las zonas de eje del movimiento de la columna. Usualmente son posterolaterales, así, posterolaterales. Una imagen vamos a ver realmente posterolateral. Esta es la forma más posterolateral. Este es el disco, normalmente por aquí sale este es el ganglio nervioso y la raíz nerviosa, y así produce la compresión de la raíz nerviosa. La hernia produce radiopatía. ¿Ya? Hay que hacer resonancia magnética para ver, no hay forma de verlo con otro examen. Tiene que ser resonancia magnética. Hay que buscar signos de compresión radicular o de estenosis y raramente van a producir un síndrome de Caudequina, porque tendría que venir una hernia hacia la parte posterior de forma importante, masiva. O sea, raramente se produce un síndrome de Caudequina por hernia del disco. Aquí, por ejemplo, la imagen de una hernia del disco a nivel de L4, L5. Y como pueden ver, este es el disco, este es un disco normal. Aquí, por ejemplo, este disco, si pueden ver en la imagen, está haciendo un nódulo de Schmoll, ¿ven? Se va metiendo hacia las zonas. Pero aquí el disco se ha deshidratado y ha protruido hacia la región posterior. Entonces está haciendo compresión del saco medular, este es el saco medular, está haciendo compresión. Y si nosotros vemos, este es un corte sagital, y si nosotros hacemos un corte axial, vamos a ver cómo está provocando una estenosis al nivel de la salida del nervio, de la raíz nerviosa. ¿Ven? Miren este espacio, cómo sale el nervio por aquí con tranquilidad, y aquí cómo ya se está viendo comprometido por la hernia. Es una hernia distal con estenosis y con radiculopatía, o sea, está comprimiendo la raíz nerviosa. Entonces, probablemente este paciente está sintiendo síntomas de dolor en el lado, en ese miembro inferior derecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, más imágenes, miren, vemos los discos, acá están más o menos conservados, y aquí se pierde, no solo se puede ver el tamaño del disco el que se ha perdido, se está haciendo hernia, pero también pierde la intensidad. Miren, los discos aquí están brillando y aquí no. Aquí se ve cómo protruye y aquí cómo hace la estenosis. Otra cosa importante, si ustedes se dan cuenta, miren, esta vértebra están alineadas casi como si fuera una regla, recto. Normalmente la curvatura lumbar es la lordosis. Entonces, esto es una contractura, una rectificación de la columna lumbar, este es el término que se utiliza, rectificación de la columna lumbar, probablemente por un reflejo de contractura muscular secundario a la hernia. Entonces, a veces, claro, yo tengo la hernia, pero no me duele la hernia, me duele la contractura intensa de estos músculos como un reflejo de protección de la columna. Entonces, eso es importante también interpretarlo. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? No, no, ninguna. Listo, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de las espondilolistesis. Las espondilolistesis son un desplazamiento anterior de una vértebra con respecto a su vértebra inferior. ¿Ya? Hay dos tipos. La ísmica es más frecuente a nivel del L5-S1, que se produce por una espondilolisis bilateral, ahorita les voy a explicar. La degenerativa, que se va produciendo generalmente en adultos mayores de más de 60 años, que es mayor a nivel de L4 y L5. Y raramente esta degenerativa va a protruir más, o va a generar un desplazamiento mayor al 30% del ancho vertebral. A ver, les voy explicando por partes.
En general la ísmica se da porque hay una fractura por fatiga, digamos. O sea, fractura por fatiga es aquella en el uso normal hay zonas de nuestros huesos que pueden sufrir y pueden tener fracturas. Esas fracturas no necesariamente duelen, ¿eh? Puede que nunca le duela, uno ni se da cuenta, pero miren, se produce más o menos en las láminas L5. Está produciéndose un defecto en esta lámina, es una espondilolisis, una fractura ahí, una rotura de las láminas de L5. Y entonces, ¿qué pasa? La zona, el sacro se desplaza hacia atrás. Se desplaza hacia atrás. Y genera, normalmente el sacro debería llegar hasta acá, y genera una retrolistesis con L5. Retrolistesis con L5. Entonces, con el tiempo va generando cambios, ya se va cicatrizando en esta zona, pero queda esa retrolistesis del sacro con respecto a L5. Es una espondilolistesis sísmica. Muchas veces es asintomático, y como le digo, se produce más o menos en varones jóvenes, 30, 40, produce por ahí un episodio lumbar sin mayor importancia o simplemente no duele. Y años después se hace un estudio por alguna lumbalgia que de repente no es ni esta la causa y se encuentra esta. Entonces eso es importante también saberlo. Ahora, la degenerativa ya no es en esta vértebra, generalmente es entre esta y esta, L4, L5. ¿Qué pasa? Se va desgastando, los ligamentos se van atrofiando y entonces L5 se va un poco hacia atrás. Pero usualmente no es más del 30%. 30% quiere decir de acá hasta acá, más o menos aquí, usualmente se queda dentro de ese pequeño rango, no hay un desplazamiento importante. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo sí de las listesis. Un desplazamiento muy intenso puede provocar compresión de las raíces nerviosas. Como estos son cambios crónicos, generalmente uno se va adaptando, entonces no siente eso. Pero imagínense que esa listesis es producto de un trauma, da una lumbalgia aguda y puede dar lesión en las raíces nerviosas. ¿Ya? Entonces lo importante que nosotros tenemos de espondilolistesis es buscar signos de compresión radicular, síntomas neurológicos. Entonces esto es lo que les decía, por ejemplo, una listesis sísmica. Como pueden ver aquí se ha roto, ahí está la espondilolisis. ¿No? Se ha roto la parte espinosa, se ha separado del cuerpo vertebral, se rompe y entonces se desplaza. Normalmente, miren el eje posterior de las vértebras, están alineadas. Y de pronto, es como si esta parte se hubiese venido hacia adelante con respecto al sacro. Eso es una espondilolistesis. Ahora, esta es una espondilolistesis degenerativa. Hay un importante desgaste del disco B. Miren, el sacro, L5, L4. Aquí ven como L4 ha hecho se ha ido hacia adelante. Es una espondilolistesis degenerativa porque no hay disco. ¿Secundaria a una hernia? Probablemente. Traumática, quizás sí, ¿no? Porque miren, es bastante, más o menos será pues un 30 para 40% lo que se ha desplazado, ¿no? Esto también es importante, ¿eh? Porque dependiendo del grado de listesis, uno puede decidir si es quirúrgico o no también. Importante, a veces se le pone fijadores para mantener la dimensión, porque esto va a generar dolor. Ahí si uno ve la placa y dice esto, te duele, pues esto tiene que doler. Y probablemente tenga síntomas neurológicos también. Esto de acá quizás no duela, porque es leve nada más. Y esto es crónico. Entonces esto probablemente duela. Muy bien, la estenosis espinal puede ser de diferentes estructuras, ¿ya? Puede ser una estenosis del canal espinal, todo este es el canal espinal, es estenosa. Puede ser una estenosis de los recesos laterales, que son estas zonas. O puede ser una estenosis de los forámenes. Ya cuando se van formando las articulaciones, se forman unos forámenes por donde salen las raíces nerviosas. Entonces, puede ser una estenosis que venga desde la zona lateral, desde la zona central o ya en los forámenes. ¿Qué originan en general es compresión radicular? O sea, lo que hay que buscar es compresión radicular, síntomas neurológicos. Puede darse a uno o a muchos niveles,
Eh, aquí no es 60%, acá. 20-30% de los de mayores de 60 años pueden tener estas estenosis y son asintomáticos. 20-30% de los mayores de 60 años tienen estenosis asintomática, es decir, que no le van a dar ninguna molestia. Un tercio. Importante. Entonces, hay que tener en cuenta eso antes de echarle la culpa, digamos, a una estenosis. Ahora, ¿por qué se producen estas estenosis? Bueno, hay varias causas. Puede ser una hernia del disco que está estenosando, muy bien. Puede ser una hipertrofia de las articulaciones facetarias, o sea, esta zona de las apófisis articulares hipertrofian porque hay atrofias a nivel facetario, entonces eso crece y acá y genera estenosis también del canal, los recesos laterales. O puede ser que simplemente haya mucha estímulo a esta zona y el ligamento amarillo se empieza a engrosar, se empieza a hipertrofiar. Hay patologías que hipertrofian también el ligamento amarillo y eso es una causa de hernia del disco. Entonces hay tres formas de estructuras que pueden provocar estenosis. Entonces, diferentes causas, puede ser congénita, idiopática o acondroplásica, por ejemplo, cuando no se desarrollan bien las estructuras. Eso se presenta en la niñez generalmente. Lo más común es esta, la degenerativa, que puede ser una hipertrofia de articulaciones facetarias, puede ser hipertrofia del ligamento amarillo, puede ser una hernia del disco, puede ser una espondilolistesis o puede ser una escoliosis. La escoliosis también es pérdida de alineación y estenosis hacia un lado, por ejemplo. Esto es lo más común, es adquirido. Ahora, iatrogénica, después de una cirugía, después de una lenectomía, puede ser que no solo porque la técnica quirúrgica pueda no ser la adecuada, sino que además, después de operar, puede generarse ahí, en esa zona, fibrosis. Y esa fibrosis es la que genera estenosis. Y es un problema, porque los pacientes se quejan de dolor, tienen que reintervenirse, infiltrarse, es un problema. Otras causas, por ejemplo, la enfermedad de Payet, la fluorosis, el DISH o la espondilitis anquilosante. ¿Por qué? Porque estas enfermedades pueden provocar crecimientos óseos y esos crecimientos óseos hacen que los forámenes por donde salen los nervios, por los canales medulares se vean ocupados por un hueso que está creciendo. Entonces eso genera también estenosis. Aquí, por ejemplo, una hernia del disco a nivel L4, L5. Miren, tiene varias hernias aquí. Es una lesión multinivel, miren. Tiene aquí discopatía, un poco de hernia del disco que está haciendo compresión sobre el medular. Aquí hacia adelante ha generado es irregular el radio vertebral. Estos son fallos degenerativos. Aquí se están formando nódulos de Small. Aquí ya hay una hernia un poquito más protruida. Aquí importante el pinzamiento a nivel posterior con compresión del sacro vertebral a ese nivel. Lo importante es que ustedes vean en la región posterior como en casi todas las zonas hay una especie, se va estenosando, sobre todo en esta zona aquí. Y en esa zona es porque hay una hipertrofia del ligamento amarillo. Hipertrofia del ligamento amarillo. Cuando uno ve, por ejemplo, la resonancia, si ustedes recuerdan, a ver, donde tenemos esta imagen de resonancia aquí, miren, están las apófisis transversales, perdón, las láminas, aquí está el ligamento amarillo, y se ve muy bien el canal medular, ¿no es cierto? Pero miren ahora acá. Miren cómo esta zona está hipertrofiada y está casi empujando al canal medular. Eso es una hipertrofia del ligamento amarillo. Probablemente porque en esta zona hay hernias, hay mucha presión, el ligamento se va a ir. Puede haber también una enfermedad por depósito o sea, que hace que esas lesiones se vayan perdiendo, se vayan calcificando también. Y esto es lo que les decía de las diferentes localizaciones de las hernias, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las hernias anteriores, que esas generalmente no dan compresiones radiculares, generan sí dolor lumbar, pero no generan compresiones radiculares, y las lateroposteriores es así. Nosotros tenemos laterales puras, las foraminales, posterolaterales, las subarticulares y la central, que da estenosis de canal.
Entonces ahí pueden ver ustedes diferentes, por ejemplo, esta es una protrusión que sería más bien hacia la zona foraminal, ven cómo está ahí comprimiendo la salida del nervio. Aquí sale la raíz nerviosa y aquí la está comprimiendo. Entonces es una estenosis foraminal del nervio. Estos son, por ejemplo, estos sí son ejemplos de artrosis facetarias. Aquí ven cómo se va produciendo la artrosis a nivel de las articulaciones facetarias también. Y a veces esto genera cierta hipertrofia de estas zonas laminares y que pueden ir empujando un poco y generando estrechez de los forámenes, de los forámenes o de los canales laterales, y eso provoca radiculopatía también. Entonces la estenosis es consecuencia de alguna patología más. Ahora, el DISH es una enfermedad, es el acrónimo de hiperestosis esquelética difusa idiopática, que consiste en una calcificación y opacificación de ligamentos paraespinales y de las diferentes entesis. Eso no es una enfermedad inflamatoria, ojo, no es una enfermedad inflamatoria, no hay inflamación. Lo que dice es engrosamiento, hipertrofia, calcificación de estos tejidos. Y se asocia, por ejemplo, con obesidad, diabetes mellitus o acromegalia. Entonces, quizás tenga un trastorno metabólico, pero no se lo va a establecer bien. Hay sobre todo en la columna torácica, pero también esta imagen, por ejemplo, corresponde a un DISH en columna lumbar. ¿Ven cómo se va hipertrofiando? La hipertrofia, la calcificación, la osificación y el segmento de los ligamentos. Y aquí está siguiendo el ligamento longitudinal anterior. No hay mucho en el ligamento longitudinal posterior, pero sí hay hacia el ligamento interespinoso. Se ven como fusionadas las apófisis espinosas. Ya, eso es por calcificación, osificación a ese nivel. Aquí también, por ejemplo, desde el sacro hacia abajo, osificado. Pueden encontrar también osificación en ángeles, en crestas ilíacas, en la zona dorsal, cervical también. Esto mismo hace que se acompañe de degeneración discal, otros cambios sugestivos de osteoartritis. Pero esto no necesariamente duele, así que echarle la culpa al DISH por un dolor, difícilmente. Lo que sí puede generar todo esto es estenosis foraminal, de radiculopatías, ¿no? Esa es la importancia de conocer esta patología. Ahora, el tratamiento aquí es antiinflamatorio. Ahora, en general, entonces, los cuadros de lumbalgia mecánica, la gran mayoría, hasta el 85% de los casos, no se logra identificar una causa explícita, digamos, para ese dolor. Lo que se llama lumbago idiopático. Generalmente es mecánica. La severidad puede ser variable, puede ser leve o muy severa. Generalmente se produce luego de un esfuerzo físico. Como decía, las lumbalgias comunes, ¿no? O sea, yo voy a hacer algún trabajo pesado, me agacho a levantar algún objeto muy pesado y hago función de palanca con la columna y me contracturo. Y eso generalmente es una lumbalgia mecánica idiopática. ¿Ya? El curso es benigno, por lo general se van a autolimitar en un plazo de 1 a 4 semanas, con reposo, algunos antiinflamatorios relajantes, o sea, no hay que hacer nada muy especial. Pero a veces generalmente aquí un examen de imágenes no es necesario, ¿no? Ahora, ya cuando entramos a otras causas de lumbalgia, ya pasamos las mecánicas, vamos a ver otras causas. Por ejemplo, neoplasias son muy comunes, pero hay que tenerlas en cuenta por los antecedentes. Como le dije, pueden dar síntomas neurológicos diversos dependiendo de si se han fracturado, si hay estenosis. Por ejemplo, si es una neoplasia primaria de un hueso, puede provocar estenosis porque crece y va ocupando espacio en el canal medular. Si es una neoplasia de otro origen, puede provocar una metástasis, por ejemplo, con vertebral. Y si este es un plasmocitoma, es un tumor de células plasmáticas que se encuentra en el cuerpo vertebral, y por ejemplo está la lesión, aquí es otro, pero ya está provocando colapso de esa vértebra, ¿no? Aparte, mire, el paciente, claro, tiene causa de dolor, pero miren, tiene ojitos, tiene signos de espondilosis, ¿eh? Incluso acá tiene discopatía, entonces no necesariamente
Los otros hallazgos son causa del dolor y de este problema. Aquí, por ejemplo, esta es una lesión blástica, es una metástasis ósea blástica, probablemente un adenocarcinoma de próstata a nivel de la tercera lumbar, me parece. En el caso de las fracturas, sí pueden ser dolores agudos. En neoplasia, el diagnóstico de imágenes es importante, pero también sospecharlo. Entonces, para ello es necesario una buena. En cuanto a las infecciones, generan el compromiso de la osteomielitis vertebral. El compromiso de los cuerpos vertebrales es por diseminación hematógena. Y de la diseminación hematógena se va, o sea, de la osteomielitis, va yendo hacia el disco, provocando una espondilodicitis, y de ahí hacia la vértebra continua. Así se expande la lesión. Puede ser aguda o crónica. En los casos de agudo pensamos en Staphylococcus aureus o gram negativos, especialmente Escherichia coli. Y en los casos de las crónicas, la tuberculosis. Las zonas más comunes. Y hay que buscar la patología predisponente. Ojo, hay que buscar la patología predisponente. Aquí, por ejemplo, tenemos una osteomielitis y espondilodicitis por Staphylococcus aureus. Ustedes se pueden, esta es una resonancia magnética. Esta es una secuencia en T1, que es una secuencia estructural. La forma de la vértebra, el tamaño de la vértebra. Pueden ver que aquí hay algo que está destruyendo la vértebra. Destruyendo la vértebra y hay una colección anterior a L4 y L5. Nosotros le hacemos le cambiamos una secuencia a la T1, T2, perdón, donde el líquido brilla, nos va a permitir ver que esas vértebras son muy hiperintensas, eso quiere decir que están muy inflamadas, y es porque acá se está produciendo una osteomielitis vertebral que se ha extendido y ha dañado el disco, o sea, una espondilodicitis. Espondilodicitis. Aquí está una colección, un absceso vertebral. Esta es otra imagen, también se ve cómo el cuerpo vertebral se ha destruido. Es una espondilodicitis. Radiográficamente, por ejemplo, se ve destrucción del cuerpo vertebral y como tampoco se pierde el espacio intervertebral porque el disco se va dañando, se va reduciendo, se va consumiendo, entonces las vértebras chocan entre ellas, ¿no? Es una espondilodicitis. Esto es una tomografía, ¿no? Limita muy bien las vértebras, la tomografía, eso es la verdad. Este es el caso de una espondilodicitis, pero tuberculosa. Si ustedes pueden ver acá, esta es la resonancia magnética, es mucho menos la reacción inflamatoria comparativamente a la anterior, todo el resto de discos de vértebras no están comprometidas, excepto acá, que es entre L1 y L2, aquí, ¿ven? Hay una colección ahí, destrucción de la vértebra, también destrucción del disco, y en la tomografía correspondiente se ve cómo se va destruyendo el cuerpo vertebral por los granulomas de tuberculosis. Ahora, en cuanto a enfermedades metabólicas, como ya les dije, vamos a tener principalmente fracturas vertebrales por osteoporosis, o en el caso de la enfermedad de Payet, puede haber fracturas vertebrales también, o puede haber estenosis producto de zonas de hipertrofia. Esta, por ejemplo, es una radiografía de una enfermedad de Payet. ¿Cómo sabemos que es Payet? Porque vemos la pelvis y vemos cómo estos hiperostóticos. Vemos también que hay hiperostosis en esta zona, por eso se ve hiperintenso. Aquí también hay una hiperostosis a nivel lumbar. Y esta es una morfometría, esto no es una radiografía, no es una tomografía, es una morfometría. Esto sale con el aparato de la densitometría ósea y sirve para evaluar fracturas vertebrales. Entonces, si nosotros empezamos a ver, vamos a cantar, mire, aquí hay una vértebra con un nódulo de Schmoll. Vemos esta sí ya un aplastamiento de la parte inferior, es una fractura vertebral. Estas ya son fracturas vertebrales más intensas. Acá es una vértebra en cuña, es una fractura vertebral en cuña. Esto parece una fractura vertebral central más bien. Entonces son diferentes tipos de fracturas vertebrales por osteoporosis, ¿ya? Estos son por osteoporosis. Otras causas de dolor lumbar que no se definen muy bien, que no se deben a patologías especialmente lumbar, sino que pueden irradiar dolor, son síndromes asociados. Por ejemplo, aquí, el músculo piriforme, eso da el síndrome del piriforme. El piriforme es un músculo que va desde el sacro hasta el trocánter.
va por dentro de los glúteos, es un rotador externo de la cadera, y pasa cerquita al nervio ciático. A veces hay contracturas o se contractura este músculo, pinza el nervio, ya como un dolor tipo ciático. El dolor es bien localizado en la parte inferior del glúteo, uno presiona ahí y suelta el dolor del ciático. Entonces hay que saber examinar el músculo del piriforme, porque a veces no viene el dolor lumbar, sino es de acá. Uno piensa y esto y no, viene simplemente de acá. Eso con terapia física alivia y ayuda bastante. Ahora, estas dos causas como vértebras transicionales o disfunciones de la articulación sacroiliaca, que esto no está bien definido, ojo, pero por ahí se dice que el dolor puede ser sacroiliaco, pero eso realmente es cuestionable. ¿Ya? Hay mucha gente que tiene cambios radiológicos en la articulación sacroiliaca y eso no explica el dolor, pero se plantea como una posible alternativa. Y la vértebra transicional, esta es una vértebra transicional, por ejemplo, lumbosacra, es decir, una L5 que se está pegando a S1, una S1 que como que se pega. Esto es una, se llama sacralización de L5, o sea, L5 como que se va pegando a L1 producto de que haya una buena diferenciación desde pequeños, o se ha gastado tanto el disco que ya se van pegando ambas vértebras, o sea, se va sacralizando L5. Y esta es una lumbarización de... esto es una lumbarización de S1, ¿ven? Este es S1, está como que separado del resto del sacro, no es su forma normal. S4, L5, S1, está como separado, ¿ven? Hay un disco, como una vértebra extra. Pero esto es cuestionable si es causa de dolor, ¿no? Es cuestionable, porque hay gente que tiene que hace su vida normal, no implica necesariamente patología. Aquí se ve el sacro y se ve una vértebra más. ¿Cómo saben ustedes? Porque llegan aquí a la última dorsal, luego está L1, L2, por las costillas. L1, L2, L3, L4, L5, y ahí debería verse el sacro y se ve una vértebra más. Es S1 que se ha lumbarizado, o sea, se ha separado del sacro, se ha lumbarizado. Eso no implica necesariamente que vaya a doler, pero que describe que en algunos casos esa podría ser la explicación, pero es cuestionable. Y ahora ya para terminar, el manejo en general. Bueno, en el caso de la lumbalgia aguda de 3 meses, de menos de 3 meses, el pronóstico es bueno. Más del 90% se va a recuperar en menos de 8 semanas, casi de forma espontánea. O sea, la lumbalgia va a pasar. Variable sintomático. Inicialmente hay que sugerirle reposo sin actividad física y progresivamente sí tiene que hacer ejercicios. Ejercicios, fortalecimiento muscular, ejercicios de estiramiento y ejercicios de acondicionamiento aeróbico. Eso para evitar nuevas contracturas. ¿Por qué? Porque el músculo que no se usa es el músculo que se contrae. Así de simple. Entonces hay que hacer ejercicios de fortalecimiento, de prensa abdominal, de músculos paravertebrales, cuadrados lumbares. Hay que hacer estiramientos para aliviar esos ligamentos, darles flexibilidad. Y un condicionamiento aeróbico para que tengan una buena función contractil. Con eso se logra alivio a largo plazo. La terapia física no es lo más común, y aquí no se hacen infiltraciones. Nada de infiltraciones para lumbalgia aguda. Hay que hacer reposo, ejercicios sintomáticos para que aguanten el dolor mientras se va resolviendo. Las lumbalgias crónicas de más de 3 meses ya cambia un poco la cosa. Es importante que en las lumbalgias crónicas le digamos al paciente cómo va a evolucionar, porque muchos pacientes van a tener la idea de que en 2 o 3 días van a estar bien y eso no va a pasar. Dependiendo de la causa, dependiendo de si es muy degenerativo o no, dependiendo de si ha tenido hernias o no, y esa es la causa del dolor, muchas veces estos cuadros van a ser recurrentes y a veces el dolor no se logra aliviar completamente. Eso es importante que el paciente lo sepa, porque si no se crea una falsa expectativa, entonces se somete a uno u otro procedimiento y muchas veces no logra tener alivio. Muchos de estos pacientes hacen algo que se llama centralización del dolor, o sea, el dolor se centraliza. ¿Qué quiere decir esto? Que esa zona ha tenido ya dolor durante tanto tiempo que tiene como memoria de que debería dolerle. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación de las terminaciones nerviosas. Y eso es difícil de manejar, por eso esa es la causa que a veces el dolor sea mucho más intenso del que se espera.
lo examina clínicamente y nota que sí hay causas de dolor, pero tiene demasiado dolor o hace que el dolor se irradie y se extienda todavía. Eso es un dolor centralizado. Hay que hacer el manejo de la causa, sobre todo cuando no es un proceso degenerativo. Si por ejemplo una espondiloartritis, hay que darle tratamiento de espondiloartritis, si no, no va a mejorar la lumbar. El tratamiento farmacológico del dolor en sí es variable, se puede usar paracetamol, antiinflamatorios, relajantes musculares, opioides, en algunos casos antidepresivos tricíclicos que también tienen efecto para tratar dolor, en algunos casos GABAérgicos como la gabapentina o la pregabalina, pero ojo, hay que tener en cuenta que el tratamiento tiene que ir dirigido, o sea, tiene que evitar que genere dependencia en el paciente. Hacer la lumbalgia crónica una causa frecuente de consulta de dolor y no aliviarse completamente, muchos de estos pacientes se hacen dependientes de opioides. Entonces hay que tener en cuenta eso. No hay que prescribir por prescribir. Sí es importante que el paciente entre en programas de terapia física y de abordaje multidisciplinario. Como les digo, como lo hice el segundo punto ahí, el alivio completo es difícil de conseguir. Eso lo tiene que ver el paciente, lo tiene que entender el paciente. Porque muchas veces mejora más haciéndose esa idea. Mejora más llevando, por ejemplo, terapia psicológica o cognitivo-conductual, aprendiendo nuevos estilos de vida, por ejemplo, hacer yoga, hacer ejercicios de fortalecimiento, evitar sobrecargas físicas. Muchas veces es esa educación la que hace que mejore más en su dolor que cualquier otro evento de tratamiento farmacológico. El uso de infiltraciones y cirugías es controversial, no debería ser de uso muy amplio, o sea, no debe ser muy libre de usar una infiltración a nivel de la columna lumbar. Pueden pasar complicaciones como la que les he comentado en este caso del paciente que tenemos internado, que es rarísimo, pero puede ser una complicación, sobre todo porque le crea una falsa expectativa al paciente. Muchos pacientes se infiltran pensando que con eso van a quedar muy bien y los resultados no son realmente como los esperan. Pueden ser temporales, a veces 2 o 3 meses, o alivian simplemente el 30-40%. A veces es importante mejoría así porque les va a permitir hacer algunas actividades, pero hay que explicarle al paciente cuál es realmente lo que se busca con una infiltración. Ahora, la cirugía para tratar dolor, solo para tratar dolor no es lo recomendado, ¿ya? Porque no les alivia el dolor. Muy pocas veces consigue aliviar el dolor. La indicación del tratamiento quirúrgico es tratar el compromiso neurológico. Ojo, cuando hay compromiso neurológico, yo pienso en si este paciente debe o no debe recibir tratamiento quirúrgico. Para manejar el dolor es controversial y yo les diría que no le digo a un paciente que se opere solo por el dolor, porque no hay garantía de aliviar ese dolor. Hay que hacer el tratamiento quirúrgico cuando hay síntomas de lesión neurológica, sobre todo motores, ¿ya? Porque ahí sí, pues el paciente no va a poder caminar y el nervio se le va a seguir dañando. Aquí sí es importante, por ejemplo, para decidir un tratamiento quirúrgico, como la resonancia magnética, y un estudio para ver lesión neurológica, con una electromiografía y velocidad de ejecución. Con esos dos, yo puedo decirle, mire, señor, si opérese o no se opere. Pero así a ciegas y no, ya porque te duele mucho, te tienes que operar, no se lo opera. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Miren, una hernia del disco pulposo cuando está provocando el síndrome de Caudequina, eso es emergencia. Cuando hay déficit neurológico severo o progresivo, cuando hay una estenosis espinal, cuando hay déficit neurológico severo o progresivo, o cuando hay una espondilolistesis con un déficit neurológico progresivo. Entonces, ¿cuándo van a indicar cirugía? Cuando hay déficit neurológico. Así de simple. O sea, cuando haya lesión neurológica, yo implico la cirugía. En el caso de estenosis, por ejemplo, cuando haya pseudoclaudicación, no necesariamente un déficit neurológico típico, pero ya la pseudoclaudicación es una forma de déficit neurológico y además es discapacitante. Ahí sí se puede optar por hacer una cirugía, pero de repente los resultados no son como uno los espera. Pero el déficit neurológico sí. ¿Por qué? No porque lo va a aliviar necesariamente con él, sino porque va a evitar que eso se complique. Eso es lo importante.
evitar más daño, ¿ya? Bueno, entonces en general, para que ustedes sepan cómo evolucionan las lumbalgias, como decimos, los cuadros agudos tienen una evolución favorable, 90% se van a aliviar en 8 semanas, un tercio de estas lumbalgias nada más van a buscar asistencia médica, la gran mayoría se van a ir con reposo o van de frente a la farmacia a tomarse algo, se toman un analgésico que casi todo el mundo tiene en casa y pasa. Y pueden tener algunos otros episodios de recaídas en los siguientes 6 meses y quizás luego ya no vaya a tener más episodios relacionados a ese primer evento, ¿no? Ahora, los pacientes con ciática o hernia del núcleo pulposo también van a mejorar en las siguientes 2 semanas, pero todavía hasta un 70% en 3 meses. Y hay un 25%, o sea, una importante cantidad de pacientes que van a hacer ciatalgias crónicas. Quizás solo 10% de ellos vayan a ir a un tratamiento quirúrgico porque la causa sea, pues, no solo el dolor, sino también ya trastorno motor, por ejemplo. Ahora, los síntomas de estenosis espinal se van a mantener estables en el 70% de los casos. Y en esos casos van a ser causa simplemente de lumbalgia crónica. Es decir, que 70% de los casos solo dolor no se tienen que operar de estenosis. 15% eventualmente mejorarán y solo 15% van a empeorar quizás a un déficit neurológico progresivo. Es en este 15% en lo que se debería plantear algún tratamiento quirúrgico. En el 70% que hace solo dolor es fármacos, terapia física, terapias conductuales, cambios de hábito, ejercicios, o sea, ya es un cambio del estilo de vida general. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? De repente si alguien ha leído algo diferente y no está de acuerdo con lo que hemos presentado. Todo bien, doctor. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, Lisette. Doctor, entonces el tratamiento farmacológico para una lumbalgia se da cuando hay una lumbalgia crónica mayor de 3 meses o se puede dar incluso en una aguda. No, en una aguda le das, pues, le das sintomático. Es como que tú sufres de lumbalgia, no sé. No sé. Lumbalgia es dolor de columna lumbar. A uno le puede dar, no sé, yo por ejemplo mañana puedo ir a recoger algunas cosas que vendían de otro lado y de repente están muy pesadas y yo hago un esfuerzo brusco y de pronto llego a mi casa ya con la contractura y ya dolorido. Eso es una lumbalgia aguda. Entonces, yo digo, mañana tengo que trabajar, no puedo estar con el dolor y me tomo algunos relajantes musculares, algún paracetamol o antiinflamatorios y en 2 o 3 días ya me siento mejor. ¿Entiendes? Eso es una lumbalgia aguda. Tú vas a tomar los sintomáticos, te vas a aliviarte el síntoma que es el dolor. De repente es una contractura no muy fuerte, yo digo, no quiero tomar ninguna pastilla, simplemente voy a hacer algunos estiramientos y en 3 o 4 días ya me siento mejor y ya está. No necesité de medicamentos. En los 2 casos no necesité ir al médico. Eso es la mayoría de lumbalgias lo hacen así. En cuanto a las lumbalgias agudas. Ahora, en una lumbalgia crónica, probablemente el paciente te pida tomar algún medicamento porque es un dolor crónico. El dolor crónico interfiere en muchos aspectos de la vida. Genera síntomas de depresión y todo eso. Entonces, todo eso tienen que valorar en un paciente con un cuadro de dolor crónico. Hay que darle para darle alivio sintomático. Pero de paso yo tengo que ver otras opciones, ¿no? Porque ya estoy viendo la terapia. Estoy viendo si necesito hacerle una radiografía, una resonancia. Estoy buscando síntomas neurológicos para ver si hay alguna complicación. El tratamiento farmacológico es una parte poco importante del tratamiento de las lumbalgias, diría yo. Lo más importante es un correcto diagnóstico. En segundo lugar, que el paciente entienda correctamente lo que tiene.
que asimile el pronóstico, porque no es lo mismo tener una lumbalgia a los 30 años que tenerla a los 60 años con una hernia del disco, no es lo mismo, y cambie el estilo de vida, mejorando los factores que desencadenan esos dolores, vaya a terapia física si es que sí se amerita, y ya después paso a ver el tratamiento farmacológico, o infiltraciones, y a veces si es que el caso lo amerita, desde un principio se plantea una opción quirúrgica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces voy a asumir que se ha entendido. Listo, chicos, entonces si no hay ninguna pregunta adicional, queda pendiente que ustedes me envíen a ver su lista de temas que quieren revisar. Traten de hacerlo entre hoy y mañana, por favor. Y entonces el viernes repasamos así, no dejamos un tema fijo, sino más bien algo más para conversar que otra cosa. ¿De acuerdo? Está bien, Sí, doctor. Listo, entonces, mañana nos toca el cuestionario de lupus. A las 11, entonces nos encontramos mañana. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Gracias, doctor.